estamos ansiosos por escuchar la opinión del constitucionalista de usted sobre esta cuestión tan delicada, ¿no? Que nos tiene a todos los que un poco estamos en las nuevas temas del bloque constitucional aquí en Argentina, con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos entre ellas, con este tema grave de la falta de financiamiento de la Comisión Interamericana, que si es que no aparecen los recursos, dejaría de atender peticiones, suspendería la recepción de peticiones y de las audiencias públicas que se celebran por los casos que son llevados a los fueros regionales del sistema interamericano. Buenas noches, estoy acompañado aquí por el doctor José Emilio Cosami y el doctor Federico Molina, que me acompañan en el panel. Hola, buenas noches, es un gusto charlar con ustedes y tomar contacto con la audiencia de este programa, ¿no? O sea, que agradezco, no sé si se me escucha bien. Perfectamente. Fantástico, fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, es altamente preocupante la situación de falta de financiamiento de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana cumplió un rol protagónico en el respeto de los derechos humanos y en la eficacia de la Convención Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos. Quizás sea bueno recordar como ejemplo de la importancia de la Comisión que cuando en la época de la dictadura, cuando la Argentina no había ratificado la Convención Interamericana, por lo tanto la Corte no tenía jurisdicción en nuestro país, o sea, no podíamos acudir a la Corte Interamericana de Costa Rica. Sin embargo, sí intervino la Comisión. Fue decisiva la presencia de la Comisión Interamericana en el año 78 en Argentina, que puso de relieve la situación de violación de derechos humanos. O sea, no solamente como organismo mediador en los conflictos que se puedan presentar ante la Corte Interamericana, sino por el prestigio que supone este órgano de Organización de Naciones de Estados Americanos. Claro, fue lo que se conoce en el ámbito del reglamento de la Comisión como las visitas en loco, ¿no es cierto?, en sitio. Exactamente. Fue un hecho político de enorme trascendencia, porque la dictadura, que hasta ese momento se esquivaba de haber sido visibilizado en el mundo como un gobierno que estaba violando derechos humanos, a partir de la presencia de la Comisión Interamericana y del informe, que fue además una gran presión de organizaciones de Estados americanos, y particularmente, y esto hay que reconocerlo, del presidente Carter, ¿no? Claro. Hubo en ese momento, Carter comenzó una política de no apoyar regímenes que violen derechos humanos, y entre ellos obviamente Argentina. Y por la presión de Estados Unidos, llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por un mexicano, a Argentina, y aquí se pone de relieve, se empieza a trascender, con pruebas ya fehacientes, esta violación de derechos humanos. Esto como ejemplo para demostrar el rol y la importancia que tiene esta comisión, cómo ha cumplido, cuántas vidas pudo haber evitado que ser cercenada esta presencia, ¿no? Porque esto obligó al gobierno militar a frenar estos ataques sistemáticos que se estaban realizando sobre vidas y la integridad física de muchos argentinos, que era por su disidencia o no, o simplemente por tantas razones, a veces mucho más vulgares, ¿no? Claro. Y también la importancia, ¿no es cierto?, no solamente en las violaciones sistemáticas, como fue, digamos, los hechos de lesa humanidad que viene a referir, sino también después en custodia de derechos fundamentales individuales. Por ejemplo, vemos el caso Bulacio, el tema de los excesos policiales contra menores,
O, por ejemplo, la reivindicación de las personas con discapacidad, como el caso Furlan, o otros muchísimos, casos. muchísimos. Los informes anuales o los informes individuales de la Comisión obligan a los países a adoptar medidas. La Corte nuestra, la Corte de la Nación inclusive, llegó a decir que los informes de casos particulares o los anuales generales que realiza la Comisión Interamericana son criterios para ser tenidos en cuenta en la interpretación del convenio interamericano, de la Convención Interamericana. Yo creo que es grave porque además hay un dato muy importante, Eduardo, que es la Corte Interamericana no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos, porque Estados Unidos no ratificó el Pacto de San José. Sin embargo, la Comisión sí la tiene, porque la Comisión nace con la Carta de la OEA. Claro. Entonces, por más que haya países como Canadá, como Estados Unidos, o algunos que se han alejado de la OEA, como caso de Trinidad y Tobago, como la situación singular de Venezuela, no obstante ellos haberse alejado de la Convención Americana, no así de la OEA. Claro, porque por lo tanto, eso le habilita la intervención de la Comisión. Por eso aquí hay un requisito para ser miembro de OEA en cuestiones vinculadas a la Declaración de los Derechos del Hombre y a otros instrumentos de los primigenios de OEA que estén sujetas a al menos un contralor externo de la Comisión en materia de derechos humanos. Y por eso tuvo también gran actuación la Corte Interamericana, hace poquito acabo de volver de Washington, respecto a las cuestiones de las cárceles de Guantánamo de Estados Unidos. Bueno, por ahí puede venir el problema. Y que el mismo presidente Obama se vio medio forzado y mandó una iniciativa que después fue enervada por la Corte Suprema Norteamericana, pero toda esa cuestión, y lo que también preocupa es que los mismos Estados miembros de OEA prácticamente aporten más, porque esos datos me dijeron en mi visita que hice hace poco, al sistema de la Corte Penal Internacional, donde están radicados 4 casos nada más que afectan a Latinoamérica y no a la Comisión Interamericana, donde tiene más de 2.500 peticiones. Infinitos los casos que tiene la Comisión. Y la diferencia era 9 millones aportaron los países latinoamericanos a la Corte Penal Internacional en este año y solamente $200.000 a la Comisión Interamericana. Quizás no le guste. Y lo grave que decían era, y ahora no estamos en regímenes que podría decirse dictatoriales en los países, sino son regímenes democráticos, ¿no? Que quizás... Sí, pero regímenes con un matiz conservador, que probablemente no le simpatice un órgano de estas características, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a estas circunstancias, porque la Comisión es un engranaje fundamental, es una polea de transmisión fundamental para la defensa, es la primera trinchera de defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, cuando los países no atienden debidamente sus compromisos de resguardo de derechos, ¿no? Claro, y el paso obligado para llegar a la Corte, si no, no se puede llegar. Y doctor, la preocupación mía, ¿cómo lo ve desde la óptica constitucional? Que nosotros tenemos el artículo 75, inciso 22, donde está contemplada la Convención Americana expresamente, y dentro de la Convención Americana está todo el funcionamiento y las garantías como ente protectorio de la Comisión Interamericana. Para nosotros también es letra constitucional. ¿Y cuál sería lo que la Constitución obligaría a la administración argentina a tomar, la actitud a tomar ante esta crisis? Bueno, muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque esto, no proveer recursos presupuestarios al funcionamiento de un órgano constitucional es una grave omisión. Es como no proveer recursos para el funcionamiento de la justicia.
o el funcionamiento del Poder Legislativo. La Corte Interamericana es un órgano ya con relevancia constitucional en Argentina y no contribuir a su funcionamiento en la medida de las posibilidades, obviamente, en la medida de los recursos que se puedan disponer, sería una grave omisión por parte de la administración. Que claramente también sería un poco ir contra el famoso sistema de progresividad de los derechos humanos, entiendo yo, porque sería un retroceso, porque un ciudadano argentino hoy, ante la falla de los sistemas internos, podía acudir a los sistemas externos vía la Comisión Interamericana. Que no pueda contar con esa vía también sería como un retroceso, ¿no es cierto? Desde ya. Y además un incumplimiento de los mandatos constitucionales. Es decir, es como que si no se aportan los recursos para que funcione el Poder Judicial, ¿no? Si no hubiese recursos, si el Poder Judicial se ve afectado por que la administración, que es la recaudadora y que es la que reenvía los fondos recaudados a los órganos del Estado constitucionales, con más razón, bueno, daría lugar a un reclamo judicial y a un amparo y a un mandato judicial de provisión de recursos, ¿no? Como en algún momento se vive en Argentina, ¿no? Doctor, estoy acompañado aquí por el doctor José Emilio Gosami, que fue periodista y actualmente hace varios años es juez civil y comercial aquí en la provincia de Santiago del Estero, y que también quiere saludarlo y hacerle alguna pregunta al respecto. ¿Qué tal, doctor? Sí, con todo gusto. Buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Bien, buenas noches. Un gusto contar con usted en el programa, doctor. Un poco la pregunta obedece a la doctrina, ¿no?, dentro de los constitucionalistas, porque lamentablemente aquí hablábamos con el doctor, el 75 inciso 22 es muy claro, pero que se ha observado algunos doctrinarios en la materia que no están totalmente de acuerdo con el tema de los tratados internacionales, con la participación de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, y algunos que están a medias tintas, que son aquellos que sostienen que solamente los casos que le interesa a la Argentina y no buscar lo que realmente es la amplitud que nosotros concebimos, creo la mayoría, en función de la aplicación del artículo de la Constitución y de los tratados, ¿no? ¿Qué opina usted como doctrinario en búsqueda de esa unidad de criterios? Sí, se ha encendido una señal amarilla, ¿no?, de alarma, porque hay una especie de corsi y riporsi en la jurisprudencia de la Corte, ¿no? No sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto. Perfecto, bien. Luego que la Corte ha sido una Corte muy proactiva en tomar casos de jurisprudenciales, tanto de la Corte como informes de la Comisión, los casos emblemáticos son el caso Maceo, el caso Simón, el caso Maceo, donde nuestra alto tribunal, e inclusive los tribunales de primera y segunda instancia, van a tomar jurisprudencia de casos que inclusive la Argentina no había sido parte, como referencia, utilizando el concepto de jus cogens, utilizando el concepto de que es una doctrina que debe ser aplicada por el país, porque de algún modo la interpretación que hace la Corte Interamericana tiene un valor indicativo, tiene un valor interpretativo que el país debe aceptar. Frente a este primer momento que ha sido de mucho entusiasmo y de aceptación de estos criterios interpretativos de la Corte Interamericana, como digo, en casos que incluso la Argentina no había sido parte, como fue el caso de Barrios Altos o algunas otras jurisprudencias referidas a... Normalmente Argentina tiene problemas en materia de plazo razonable, ¿no? En plazo razonable y luego en la revisión judicial, ¿no? La doble revisión de la sentencia. Y luego también, bueno, en demoras en procedimientos administrativos o judiciales, etc. La Corte ha sido en un primer momento muy entusiasta, en el caso Cantos, Bayarri, etcétera, en aceptar las jurisprudencias de la Corte Interamericana, inclusive dijo que eran pautas o criterios de interpretación casi obligatorios que debería tomar la jurisprudencia argentina, pero luego empezó a retroceder un poquito, ¿no? Donde van a decir que solamente son pautas indicativas
que en uno de los últimos casos ha eludido inclusive su expresión, el caso Carranza-Latrobe, donde debía la Corte inclusive revocar sentencias propias, ¿no? Va a empezar a ofrecer algunos matices que generan cierta inquietud, ¿no? Donde dicen que, bueno, la Argentina, que en realidad la Corte no lo hizo el dictamen del Procurador General. Hay un dictamen del Procurador General que en ese momento era Righi, donde dice que la Argentina no está obligada a tomar la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos donde no fue parte. La Corte Suprema, justamente en el caso Carranza-Latrobe, va a decir, bueno, compartiendo algunos argumentos del ministro fiscal, tomo algunos nada más y ordena que se dicte una nueva sentencia sin revocar la propia. Entonces, ya empezamos a ver cómo un movimiento, ¿no? Un cambio, un sutil cambio de perspectiva y de actitud de la Corte, que nos podría llevar a pensar, a ver, que hacer un seguimiento más cercano a un cambio de actitud, ¿no? En materia de la aplicación de jurisprudencia de la Corte Interamericana de manera prácticamente directa dentro de nuestro sistema judicial, ¿no? Doctor, acá también está otro joven colega que trabaja en organismos no gubernamentales vinculados a derechos humanos, que también es un co-conductor de este espacio, que es el doctor Federico Medina, que también dice que ha egresado a la Universidad de Tucumán y que parece que también lo tuvo. Me sufrió también. ¿Quién lo quiere saludar también? Qué gusto, muchísimas gracias. Me gusta y le agradezco los minutos aquí, no tenemos mucho tiempo, pero yo me voy a ir un poco del ámbito del sistema interamericano, pero no me voy a ir en absoluto de su especialidad, porque así lo conozco, para comentarle o escuchar su opinión respecto a este último fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en relación al derecho de huelga. Este fallo escuché por la prensa, tú sabes que no lo he podido leer. No lo he podido leer, nosotros nos vamos a quedar sin esa opinión que para nosotros es muy valiosa. Mire que hay muchos juristas ya que están pronunciando y va a traer mucha cola, ¿no? Está muy dividida la cosa. Está muy dividida. Un fallo que limita el derecho de huelga. Uno vamos a quedar con la ganas de esa. Claro, escuché por la prensa porque estamos con una jornada de tribunales de cuentas, inclusive tenemos la fortuna de que han venido también miembros del Tribunal de Cuentas de Santiago del Estero, también de las Termas, que es una jornada, un congreso que me estoy yendo justamente para ir para la cena, y escuché por radio esta información, no he podido leer, pero hay una vieja doctrina, ¿no?, de la Corte, que comienza, si recordamos ya en el caso Corte, ¿no?, donde establece los límites al ejercicio de los reclamos de naturaleza salarial o de naturaleza laboral, ¿no? La Corte ha ido fijando nuevas pautas, así lentamente y suavemente, como suele hacer, en materia gremial y sindical, ¿no? Fíjate que también de algún modo, por la presión de la jurisprudencia interamericana, ¿no? El caso Rossi es un caso emblemático, ¿no?, donde va a asentar el principio de la libertad sindical, ¿no?, tanto en sentido positivo como negativo. O sea, uno puede afiliarse a un gremio como también no afiliarse, ¿no?, en sentido negativo, y luego reconocer ciertos derechos a los gremios que tengan solo simple inscripción y no personería gremial. O sea que hay un proceso de reelaboración de muchos derechos de naturaleza sindical, pero en eso hay que tener muchísimo cuidado, porque tenemos que tener presente que el Pacto de San Salvador, ¿no?, el Pacto de Derechos Sociales de El Salvador, hace que todas las cuestiones relacionadas a cuestiones sindicales habilitan la vía directa ante la Corte Interamericana, ¿no? O sea que se trata de uno de los derechos económicos sociales con posibilidad de operatividad y justiciabilidad directa. Seguramente será este caso porque
centrales gremiales, varias de ellas han emitido comunicados públicos repudiando el fallo, que le digo así en dos palabras, o quizás lo más destacado. Literalmente el fallo dice: no son legítimas las medidas de fuerza promovidas por grupos informales. Con lo cual, todo un espectro de trabajadores que no están sindicalizados o en un espacio formal quedarían sin acceso al derecho de huelga. Es por lo menos una de las consecuencias del fallo. Exactamente. Y por eso toda la cola que trae este fallo. Se lo comento, seguramente. Interesante porque claro, el problema actual en materia laboral no es la gente que trabaja, sino la gente que no tiene trabajo, ¿no? Entonces, la realidad laboral argentina se ha modificado sustancialmente, ¿no? Entonces, entonces es peligroso. Hay una realidad que, claro, no se puede jalar en contexto el fallo. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho los minutos dispensados, no queremos demorar más, sabemos que lo están esperando ahí para la cena. De todos modos, les aviso a todos, estamos programando algo. El doctor Díaz Ricci es un gran visitador por cuestiones académicas de la provincia, en grandes eventos aquí. Miembro también de la Academia de Derecho, junto con la Academia de Derecho de Córdoba, han organizado cosas junto con el Instituto de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario de Tucumán, él es la autoridad en el tema, así que lo vamos a tener aquí. Bueno, quizás otro programa coincida con el día de la radio y lo podemos tener en vivo acá. Bueno, yo lo felicito por el programa, por la inquietud. Esto es consolidar el Estado de Derecho y por supuesto siempre que es un motivo grato poder ir a Santiago y participar con un cuerpo de profesionales y también periodistas de gran importancia y nivel, ¿no? Y su discípulo está aquí detrás de los controles, el doctor Pablo Lucatelli, quien ha venido aquí para poder hacer la conexión. Está como digitando, está como digitando, como moviendo los hilos de atrás, no se lo ve, pero está. No, les mando un abrazo y bueno, deseo que tengan una feliz noche y que, por supuesto, éxito con toda esta labor que ustedes realizan. Muy bien, muchas gracias y gracias por haber estado acompañando la noche de hoy. Estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo, doctor. Pasaba entonces el doctor Díaz Ricci de la Universidad Nacional de Tucumán, que es uno de los principales profesionalistas de la región intermedia, la región del No, y hablando de No, continuando con lo programado para este día, vamos a ir a una nueva pausa con la música que hoy José Josami ha preparado para nosotros. Vámonos, Tuco, vámonos, Tuco. Estamos al aire nuevamente en Hablemos de Justicia, aquí por Radio Universidad Nacional, la 92.9, o conectándote a www.radiouniversidad.unce.edu.ar. En la última de las preguntas que habíamos podido realizar al doctor Díaz Ricci en relación a su ámbito profesional, le preguntamos sobre lo que es este último fallo de la Corte Suprema de Justicia que limita el derecho de huelga. Entiendo que por ahí todos no lo han leído, que no estamos quizás actualizados del todo en relación a este fallo, pero sí se trata de un fallo que viene a hablar de un tema y a establecer nuevas reglas sobre un tema en el que algo ya se ha dicho y en el que hay bastante regulado, no solo a nivel nacional, a nivel de jurisprudencia, a nivel de leyes, sino también a nivel interamericano. Sí, a nivel interamericano, Eduardo, o sea, el tema vinculado al derecho de huelga a nivel interamericano, como bien lo expresó también el doctor Díaz Ricci, está expresamente regulado por el protocolo adicional a la Convención Americana de San Salvador de 1980. Este protocolo... que hay que explicarlo bien, porque mucha gente no lo aborda conoce. lo que se llama los derechos económicos, sociales y culturales. Aborda cuestiones vinculadas al medio ambiente, cuestiones de la niñez, cuestiones de la educación, cuestiones de la salud, de la discapacidad, etcétera, etcétera. Estos son los derechos que se consideran derechos económicos, sociales y culturales. En contraposición a lo que son los derechos, no en contraposición, sino para diferenciarlos de los derechos
políticos y sociales, que son las garantías que establece nuestra Constitución, como los derechos a la integridad física, la libertad, a la propiedad. vida, etc. Ese protocolo dice que no tiene competencia la Corte Interamericana para una judicialización directa, salvo dos casos. Todas las cuestiones vinculadas a los derechos del trabajo y de esa sindicalización y los derechos a la educación de los niños. En este caso, bueno, quienes no estén acordes a esto van a poder acudir a la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana, porque sí son cuestiones judicializadas. Ahora, yo tampoco quiero abrir juicio apresurado, pero yo creo que lo que fundamenta los derechos humanos, lo que es la fuente de los derechos humanos, es el principio pro homine o pro personae, o pro persona, como más se llama, pero que siempre la interpretación de los derechos fundamentales, el derecho emanado del trabajo son derechos fundamentales, conforme a la Organización Internacional del Trabajo y sus convenios, el convenio 86, que regula todo el tema de la actividad sindical. Si bien es cierto, ahí en el derecho internacional, en la órbita de la OIT está concebido como un derecho colectivo que tienen los trabajadores a asociarse y a través del sindicato hacer huelga, no dice que no puedan también los trabajadores individuales que tengan un problema común, aunque no estén organizados o sindicalizados o no tengan la personería gremial, hacerlo. El mismo fallo Rossi, que citó el profesor Díaz Ricci, hablaba de que si no estaba obligado un trabajador a sindicalizarse y que con eso no perdía los beneficios que le daba el derecho al trabajo. Claro. Pero si está diciendo, vos no sindicalizas, no perteneces al gremio, si yo no te apoyo, no puedes hacer paro aunque te pasen por arriba, no te paguen en negro, no te paguen en la aguinaldo, estamos en un tema complicado, ¿no? Y con los mismos pronunciamientos de anteriores de la misma Corte Suprema. Creo que habría que ver cómo se armoniza esos temas. Si bien la Corte ha dicho, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? La Corte está últimamente, creo que se está alejando de la interpretación evolutiva de los derechos humanos. Está involucionando, podemos decir. Y eso implicaría lo que es la base, desde mi punto de vista, y con todo respeto lo digo, porque como decía muy bien el juez que presidió los tribunales penales de Nuremberg y que condenaron a los jerarcas nazis y que fue juez asociado de la Corte Norteamericana, Robert Jackson, la Corte Suprema no tiene la última palabra porque sea infalible. Es infalible porque tiene la última palabra, que no es lo mismo. Entonces, hay que ver eso, porque es lo que se llama el principio progresivo de los derechos humanos, que implica que cuando una reivindicación en favor de la persona humana ha sido concedida por el Estado, no se puede retroceder atrás, siempre para adelante. Y si antes estaba permitido y era legítimo a grupos de trabajadores, por ejemplo, de una empresa, vamos a ver esta que tenía el lío, que esta Rosa, ¿cómo es? Sí. Esa fábrica. Sí. Si esta gente que ha sido despedida y abandonada y prácticamente, y ha sido como, no sé, más de 100 personas, 100 familias, supuestamente con el fallo de hoy, si es que no contaría con el aval del gremio, con personalidad jurídica, no podría hacer ningún tipo de protesta. Y bueno, y esto creo que sería un retroceso y estaríamos violando el sistema de la progresividad de los derechos humanos que está en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso es todo un tema que lo vamos a desarrollar, quizás podamos ocuparnos en el próximo programa. Creo que va a dar mucha tela para cortar, porque como vos decías, muchos gremios, pero hay muchos gremios que están contentos con el fallo. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque van a monopolizar el poder, así, bueno, ahora el que quiera hacerla va a depender que yo de nosotros los apoye. Y esto también hay que ver todo lo que puede traer esta situación.
Por eso, hay que ver si ha dado fundamento la Corte de que son derechos colectivos más que individuales, pero si hablamos de derechos humanos, hablamos del principio pro homine. Se privilegia primeramente el derecho individual y todo lo demás es para favorecer y no para retroceder. En eso creo que se abre un interrogante respecto a un interrogante. Creo que desde mi lugar por ahí puedo desplazarme un poco más a otro ámbito, digamos, no estando limitado por el ejercicio de ninguna función jurisdiccional, y creo que es inevitable que un fallo como este también tenga una lectura política en un determinado contexto, que de hecho Díaz Ricci lo dijo, o sea, esto de ser así en un contexto de que el principal problema no son ya las condiciones laborales, sino la existencia de trabajo, donde hay despidos masivos, donde hay una decisión política de una devaluación que impacta directamente en el poder adquisitivo, donde las paritarias se discuten por debajo de los valores que se deberían discutir, un fallo como este, que desempodera por completo, que quita un derecho fundamental a un trabajador, no puede, para mí, a mi juicio humildemente digo, no ser leído en este contexto, no ser articulado con esta otra serie de medidas donde uno puede decir, bueno, sí, es un acto de la justicia y es un poder separado y es un poder independiente, sí, bueno, pero uno entiende también que hay sintonías políticas, que hay alineamientos políticos y que quizás, si esto es así, si esto se confirma, lo vamos a decir en el próximo programa, nos vamos a ocupar con más detenimiento de esto, la verdad que es una señal que por lo menos es preocupante, porque es imposible no hacer una lectura contextual política de este fallo. Yo siempre lo digo. No se vean favorecidos por el fallo, entonces ahora comprenderán la importancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siga funcionando después del 31 de julio, cuando, si no aparecen los recursos, suspende sus actividades. Porque casos como este, que quienes no consideren que no se ha respetado sus derechos fundamentales, ya la Corte Suprema se expide, entonces lo único que le queda es acudir a la instancia internacional. Y en este caso, si no puede pasar por la Comisión, no podrá llegar a la Corte Interamericana. Ahí ahora se va a entender. Y esto puede pasar con esto y puede pasar con muchas otras cosas. Entonces, cada ciudadano argentino tenga en cuenta, si la Comisión Interamericana deja de funcionar por falta de financiamiento de los Estados miembros, pierden una garantía para la protección de sus derechos humanos. Así de clarito. Miren, un dato que publica hoy la organización ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, publica un dato titulado ¿Son prioridad los derechos humanos? Se pregunta. Y agrega, los irrisorios aportes del Estado argentino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un cuadro donde se enuncian cuáles son los montos y los rubros. Por ejemplo, remodelación casa de gobierno, 34 millones. Asistencia financiera al culto católico, 134 millones. Pasajes y viáticos del Poder Legislativo, 265 millones. Publicidad y propaganda de jefatura y gabinete del ministro, 1.500 millones. Programa Fútbol para Todos, 2.000 millones. Publicidad y propaganda oficial, 2.277 millones, para finalmente colocar el aporte argentino al funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el monto de 620.000 pesos. Está la información, se los recomiendo, es Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Anual. Una miseria. El cálculo del aporte para 2016 es aproximado. Completa, surge el no promedio anual del 2016, porque hasta ahora lo que habían aportado todos los países no era más de $200.000. Claro, 600.000 pesos, ¿cuánto? Al año, en dólares, y bueno, hay que hacer el cálculo. No, son $40.000. Más o menos, sí. Dos opiniones de personas reconocidas que han leído, volviendo al tema anterior, el fallo. Agrego, Gustavo Arballo, quien tiene un blog muy bueno que siempre recomiendo, que se llama Saber de Leyes no es Saber Derecho. Es egresado de la maestría de Derecho Judicial y también de la Universidad Austral, la cátedra del exactamente. Lo sigo siempre, Gustavo, lo recomiendo en Twitter. Dice Gustavo Arballo, el relator de la Corte de la Pampa. De la Pampa, sí, es verdad, sabía. El fallo tiene una hermenéutica regresiva, impacta sobre el sistema sindical porque su visión formalista obtura a grupos que estén al margen de la estructura gremial.
e ignora la vida real donde miles de medidas de fuerza de alta o baja intensidad surgen espontáneamente. Bueno, eso es lo que hablábamos del sistema de la progresividad y no retroceso. Vuelve. Y aquí otro asunto que también agrega Eduardo, dice Gustavo, esto empodera a la burocracia sindical y al Estado que maneja el sistema de asociaciones. El camarista laboral Enrique Arias Gilbert también opinó, dijo, el criterio sustantivo... Colega, esto ya no es el lugar de Garballo, sino el lugar del camarista específico del fuero laboral. Dice, el criterio sustantivo de la Corte es la más grave afectación de la libertad sindical desde la democracia. Solo los jueces de la dictadura ratificados en democracia sostuvieron esa posición. Contradice la Declaración Internacional de Derechos Humanos e incluso la Ley de Asociaciones Sindicales, como así la propia doctrina de la Corte. Dos opiniones de dos especialistas que han leído el fallo. Yo es una opinión muy personal. Yo hace rato vengo muy crítico a los fallos de la Corte Suprema, incluso con muchos fallos, y cuando se trata de derechos humanos fundamentales. Yo también he considerado, juntamente con la Defensoría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, en el caso del niño, de un niño santiagueño que se busca la repatriación a través del Convenio de la Haya, España. también ha tenido un fallo que quienes me han comentado, y el dictamen lo dice, el dictamen de la Defensora General de la Nación, porque no siguen sus lineamientos, es un fallo que realmente no tiene en cuenta la realidad del niño, sino más bien es un fallo que se aferra a criterios normativos del tratado y no a criterios de protección. Y bueno, y en ese aspecto veo que en la línea esta también quizás, no sé si es que se ha perdido el influjo de ex miembros que eran muy, como Carmen Argibay, que cuando integraba Carmen Argibay quizás se veía más impronta de alineación con los estándares internacionales de derechos humanos, o el mismo, aunque muchas veces aquí en Argentina es criticado, pero cuando he vuelto de Estados Unidos me he dado cuenta el respeto que tiene la comunidad jurídica fuera de Argentina por Raúl Zaffaroni, más allá de su ideología o lo que pueda pensar, de su cuestión como jurista, ¿no? Hablo del perfil jurídico más de su ideología personal, que pueda decirlo, ¿no? Bien. Nos hemos quedado sin tiempo, José. Tenemos novedades seguramente que vamos a estar conversando la semana que viene. Esto es así vertiginoso todo el tiempo en relación a la situación jurídica, política e institucional de la AFA, que viene como de novedad en novedad permanentemente. Todo el tiempo parece que hay como una sacudida, como un terremoto cotidiano en relación a la actualidad de la Asociación de Fútbol Argentino. Totalmente con ese tema, ¿no? Y además con lo que me parece que con Eduardo y vos, Federico, y bueno, con la colaboración también de Pablo, me parece lógico que tenemos que seguir empujando esta idea de la Comisión Interamericana de poder, no te digo que ser los salvadores, pero sí ayudar a que se pueda salvar de alguna Aportar un manera. granito de arena. Exactamente. Para que podamos sentir que nuestros derechos están custodiados, no solo en el ámbito interno, sino más allá de nuestras fronteras. Por eso es que hablemos de justicia. Hablemos de justicia. Seguramente vamos a esperar que no haga el frío que está haciendo ahora y el próximo miércoles nos vamos a ver una nueva edición de Hablemos de Justicia. Hasta el miércoles.